En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Queremos saludar afectuosamente al alcalde de Talcahuano, militante de la UDI, abogado Henry Campos. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola Constanza, hola Álvaro, muy buenos días. No está todavía Andrés, nos imaginamos que se unirá en breve a nuestra conversación, así que comencemos con el alcalde Henry Campos, la conversación de esta mañana. Y claro, el tema, alcalde, usted se imaginará ¿cuál es? Pues el de, ¿cómo se llama? El abogado Luis Hermosilla. Teníamos a dos abogados para hablar de abogados. Exactamente, esa era la idea. Esta declaración que ha publicado ayer, reaccionó bastante rápido Luis Hermosilla, en donde él acusa haber sido objeto de una maniobra siniestra. Ese es el titular. Y, ¿cómo se llama? Él centra su, llamémosle, defensa en la ilegalidad del audio. Sería inoponible en juicio. Hubo distintos medios de comunicación que hicieron de esto un debate, y hay opiniones que están divididas. La mayoría, incluso hay jurisprudencia de la Corte Suprema en cuya virtud se establece que si el audio es habido o es presentado por una de las personas presentes en la conversación, este sería oponible en juicio. Pero ¿qué es lo que te parece a ti, alcalde, esto de que él haya centrado su defensa primero en transformarse en víctima de esta operación siniestra, y además en haberlo centrado en, ¿cómo se llama?, en lo inoponible que sería en juicio esta probanza, digamos, o el audio que sirvió de base a la acusación finalmente de coimas a funcionarios públicos? A ver, en términos, muy buenos días, en términos del hecho en particular, evidentemente acá se puede sostener que hay un audio que fue registrado de manera ilegal, donde ni él, ni a lo mejor solo él, no lo sé, no sabían que estaba siendo grabado en ese momento. Lo que parece dudoso en esto, yo ayer estuve escuchando una entrevista que le hicieron a su hermano, el hermano de Luis Hermosilla, que va a actuar básicamente como abogado defensor de él en esta materia. Y lo que señala él es básicamente que cuando él se refiere a estas coimas, son hechos anteriores de la defensa, antes de que él ingresara, es decir, que se habían hecho esas acciones. Trata de basar primero de que él no estaba inmiscuido en esto, y con respecto a este audio ilegal, que no puede ser oponible en juicio, o que presuntamente o supuestamente no puede ser oponible en juicio, eso lo determinará la Fiscalía y el Ministerio Público con las investigaciones que vienen adelante. Abre esta cadena y este conocimiento de que aquí pueden haber hechos constitutivos de delitos, y por lo tanto la posibilidad de investigar y buscar otros antecedentes por parte de la Fiscalía para poder investigar. Pero yo creo que acá el hecho más grave es que, y vuelvo a señalarlo y lo he dicho anteriormente, es que aquí se daña la fe pública. Acá queda en tela de juicio todo el sistema tributario en nuestro país, y el sistema de justicia, y básicamente se suma a otros tantos hechos en donde hemos visto coimas, en donde hemos visto irregularidades, donde hemos visto a funcionarios públicos, municipales, del gobierno, cuestionados en un año en donde hay un cuestionamiento complejo al aparato del Estado. Y cuando digo al Estado me refiero a todos, incluidas las municipalidades. Y por lo tanto, yo creo que hoy día hay un manto de dudas con respecto a lo que se pueda generar desde el mundo público, pero también quiero señalar que estos son casos muy, muy particulares. Pero cuando hablamos de las cifras, de las cantidades, del nivel de gente que hoy día está inmiscuida en este caso en particular, pareciera que los poderosos económicamente tienen mayores privilegios que otros para solucionar sus problemas. Claramente esto va a ser un golpe a la confianza. Yo creo que el próximo barómetro de la confianza va a tener resultados que van a ser súper graves sobre todo para el servicio público. Dentro de nuestro sondeo de opinión, Henry, estamos preguntando, hablando, ¿cierto?, sobre las declaraciones que hizo Carlos Gajardo, el ex fiscal del Ministerio Público, quien plantea que este tipo de prácticas puede ser que estén también en otras instituciones, o sea, que en el fondo estemos hablando de un mecanismo que sea transversal a distintos organismos públicos.
Sí, es complejo. Y ¿sabes lo que pasa? Que esto se supo porque se grabó y se divulgó. ¿Cuántas conversaciones de estas no se graban? ¿Cuántas conversaciones de estas no se divulgan? Entonces queda una duda compleja frente al actuar de funcionarios públicos y también de privados con el Estado. Y yo siento que esa duda termina generando mayor descrédito con la institucionalidad. Yo creo que acá el gobierno tiene que tratar de esforzarse, así como se hizo con otros casos anteriormente, en generar una agenda de probidad, en generar una agenda en donde además se sancione fuertemente a quienes cometen este tipo de delitos. Si uno ve la legislación en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, aquí ya habría una situación mucho más importante de acción penal, pero yo creo que acá urge hacer modificaciones y tener un criterio de acción penal particularmente, porque acá estamos ante un descrédito de la fe pública, y vuelvo a insistir, acá esto se supo porque se grabó la conversación, se divulgó. ¿Cuántos casos de esto están ocurriendo y no se graban y no se divulgan? Oye, sin ir más lejos, alcalde, un caso cercano aquí en nuestra zona, hace algunos años en Hualpén, ustedes recordarán, fueron condenados al menos 4 directores municipales por fraude al fisco. Cumplieron su condena y siguen trabajando en el municipio de Hualpén. Impresionante. ¿Ah? Bueno, evidentemente el que pagó costos políticos y también, y etcétera, fue el exalcalde Marcelo Rivera. ¿Ah? Pero evidentemente que hay o sea, fueron condenados de acuerdo a la ley. Pero ahí están de vuelta en el servicio público, digamos, y cometieron fraude al fisco, fueron condenados. Digamos. No hay sanciones que sean efectivas y que les impidan volver a ejercer cargos públicos. Ahora, la otra reflexión que le quiero plantear a Andrés Cruz, que se viene reincorporando, gracias por hacer el esfuerzo, Andrés, sabemos que tuviste un problema ahí en el tránsito, ojalá no haya sido nada serio y esté todo bien. No, muy buenos días a todas y todos, simplemente el tráfico habitual del día, sí, de la mañana, y simplemente me planifiqué de manera errada y atendido que uno arrastra otros seres humanos. Claro. Eso implica que se atrasa uno, se atrasa el otro, se atrasa el otro, y así es la cadena de atrasos y a medida que pasan las horas, y esto los auditores y auditoras lo saben, el tráfico se hace más lento y más complejo. Pero aquí estamos para poder colaborar. Oye, fíjate que una reflexión que hacíamos aquí ayer en Metropolitan FM es que Daniel Sauer es un empresario, ¿cierto?, que estaba presente en la conversación controlador del Factoring Factop y de la corredora de bolsa STF. Pero si uno tuviera que ubicar a Daniel Sauer, la verdad que nunca había escuchado hablar de él, digamos, pero en un ranking de personas ricas en Chile, probablemente, digamos, no lo sé, pero no estaría dentro del top 10. O sea, lo que quiero decir es que es un empresario importante, pero no es de primer nivel, digamos, o sea, no es de los más ricos de Chile. Entonces, uno se pregunta, y en las grandes fortunas del país, la gente que tiene... O sea, lo que quiero decir es que es un empresario medio, y sin embargo, él tiene acceso a hablar de cifras cercanas al $1 millón disponibles para coimear a funcionarios públicos. Entonces, Andrés, no sé si me entiendes para dónde estoy reflexionando. Que tienen... Está bien, si yo quiero primero dejar en claro que no todos los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de la CMF son corruptos. Indudablemente que hay puertas que se pueden abrir y que hay particulares, porque hay gente que constituyen y pertenecen al mundo privado, que justamente tratan de buscar estas puertas para poder eludir el cumplimiento de su responsabilidad. Indudablemente eso es así. También hay muchas personas que buscan a abogados que hacen esto. Claro. O sea, esto no es algo hay un mercado de abogados que se mueven en esos ámbitos en los cuales nosotros no nos desenvolvemos y no estamos dispuestos a hacerlo tampoco, pero hay quienes sí están dispuestos a hacerlo y hay quienes, insisto, buscan esos abogados para obtener este tipo de réditos. Así que hay que dejar de ser un poco hipócrita y señalar que hay muchos actualmente que están reclamando por WhatsApp o están efectuando algún tipo de cuestionamiento en torno a la moral de ciertos abogados y funcionarios públicos, cuando ellos mismos en situaciones en las que se encuentran estas personas los buscarían. Así que en ese contexto hay que tener cuidado. ¿Ya? Andrés, disculpa, o sea, tú lo que estás sosteniendo es que en el mercado de los abogados... Hay abogados malos. O sea, hay abogados que están, digamos, que tú puedes indicar, Benito Pérez... ¿Es de esos? O sea... Mire, yo voy a decir algo que
A mí no me extrañó esto, primero porque Mira. en Santiago y en este nivel hay abogados que operan de otra manera. Oye, pero esto es como House of Cards, es como estar viendo... Esto, obviamente, a mí me correspondió en alguna oportunidad participar en litigio en Santiago y a uno le manifestaban. Ahora, distinto es que uno le hayan dicho a constatar Sí, claro. cómo se comunican o cómo se hace de manera brutal. El lenguaje que se utiliza y cómo el contexto opera. Es diferente, igual a mí me impactó. Pero uno ya como que sabía que estas situaciones ocurrían a ciertos niveles en las que uno, y tú lo acabas de decir, Álvaro, uno no sabe o no es capaz de concebir la cantidad de plata que circula. Claro. Y que para ellos esto es absolutamente natural y es parte de los costos. Y por lo tanto, esa es una de las grandes falencias que tiene un sistema como el nuestro, en la que se aplica la legislación para algunos y para otros no. Nos gusta o no, esa es mi percepción, mi humilde percepción. Esto además ocurrió hace varios meses. Ojalá que se pueda decantar en algún tipo de éxito investigativo, pero ha pasado harto tiempo. Hay que ver los rastros que quedaron y si es posible pesquisarlo. Ya hemos visto cómo se ha ido relativizando. Hoy día ya la noticia está un poco bajando de nivel. La próxima semana tal vez nos olvidemos de la Fer Hermosilla, a no ser de que ocurra algo muy especial que nos obligue nuevamente a sacarlo a la palestra. Y así es, y me da la impresión que así ha sido, y lamentablemente a uno que es un pesimista, tal vez es difícil que deje de ser así. Esa es la impresión que uno tiene, por lo menos en el contexto y la dinámica que hemos tolerado y hemos aceptado cómo ocurren las cosas, porque somos muy buenos para refunfuñar, pero de ahí a abordar los temas con seriedad somos bastante malos. Oye, ¿tú coincides con esta visión que tiene Andrés respecto de la realidad en general, digamos, y de que esto podría pasar a ser un hecho más, con una especie como de anécdota? Yo creo que no. O sea, a mí me parece que la contundencia de los audios, y además Andrés y alcalde Henry Campos, la forma en cómo se corta el queso, es que viene impactante. Álvaro, no dije eso. ¿Ya? Dije que eventualmente, ojalá esto se resuelva. Yo creo que es difícil, pero que se resuelva. Pero si tú crees que única y exclusivamente con el descubrimiento de este caso esto va a dejar de pasar, no creo que sea. Yo creo que esto está ocurriendo, sí está ocurriendo, ha ocurrido, y que después de que se descubra está en la cantidad de plata que se mueve y es rentable, es un delito. Oye, de cuello y corbata. Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es tremendo, Andrés, porque Pero piensa en los casos Álvaro, que ya han existido de corrupción. Oye, los robos, los homicidios han dejado de ocurrir. Exacto. Porque tú descubres. Piensa en el caso Cabal, el caso Soquimich. Aquí hay una cuestión cultural que está instalada. Y esto tú no lo vas a resolver con un caso que descubras. O sea, tú dices que culturalmente hay corrupción en el sistema tributario o en el sistema de justicia. Estoy diciendo, acabo de decir en un principio, Álvaro, que no todos los funcionarios son corruptos, pero si tú encuentras la ventana, que las hay, porque en todas partes hay ventanas o puertas que tú puedes abrir en base a la corrupción, se pueden dar este tipo de situaciones con gente que tiene dinero y otros que están dispuestos a aceptarlo. Sí. Alcalde. Oye, yo quiero mencionar y quiero de alguna manera señalar o corroborar lo que dice Andrés. O sea, en definitiva, no porque esto se descubra va a dejar de ser. Parece que Chile no aprendió, y parece que algunos no aprendieron de situaciones como el caso Penta, caso Cabal, Soquimich y otros tantos más. O sea, yo creo que en definitiva esto se sabe, y lo voy a decir francamente porque alguien lo divulgó. El caso Penta se supo porque hubo alguien en la cadena que quedó insatisfecho. Claro. El caso Soquimich pasa relativamente casi igual. El caso Cabal, algo de eso tiene que ver. El caso de los convenios, en el caso muy particular de la región del Biobío, se supo porque el arrendador quedó insatisfecho porque le debían 5 millones de pesos. Es decir, cuando alguien se siente dañado en la cadena de corrupción, va a gritar. Y este caso en particular se sabe porque se grabó y porque se divulgó. ¿Cuántos otros más no tenemos conocimiento porque no se supieron, porque no se divulgaron y se está actuando de la misma manera bajo un manto de legalidad cuando en realidad hay ilegalidad en el accionar? Oigan,
y vuelvo a insistir, acá queda de nuevo un manto de duda con funcionarios públicos, queda un manto de duda con respecto a empresarios o gente privada que hace estas cosas, y no voy a decir que los grandes empresarios, de todos, ¿ah? Porque el que no pide una boleta cuando va a comprar el pan también incurre en una falta tributaria. Y de verdad que de esta manera yo creo que no podemos seguir actuando en la vida ni tampoco graduando los delitos, porque pecado es pecado, no hay graduación en él. Y por tanto yo creo que de alguna manera tenemos que seguir fortaleciendo el aparato estatal para seguir fortaleciendo también la denuncia de aquellos casos que son irregulares. Fíjate, Andrés Cruz, que nosotros estamos preguntando en el sondeo de opinión si coinciden con la opinión de Carlos Gajardo, ¿verdad?, tu ex colega, que dice que los audios filtrados del abogado Hermosilla ratifican el sentir de muchos de que si tienes dinero, tienes posibilidad de obtener beneficios ilícitos en el sistema de justicia. Le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo o no. El 83% de la audiencia de Buena Costumbre está de acuerdo con esta afirmación. El 83%. Por lo tanto, coinciden con la visión que ustedes han planteado aquí, con la franqueza que lo han hecho también. ¿Por qué se habrá filtrado este audio? Disculpen la pregunta, a lo mejor es muy cándida, pero... Yo creo que está vinculado con lo que dice Henry y con otros aspectos. Primero, hay alguien insatisfecho y obviamente, recuerden que este caso hay una radio a nivel nacional que le están tratando de colocar nombre a esta situación, y el archivo tiene el nombre Némesis. Y justamente implica que hay un antagonista que constató que hay una oportunidad, o fabricó la oportunidad, porque hay que ver cómo se originó este audio, ¿eh? Hay que ver si efectivamente fue de alguno de los presentes o si finalmente alguno de los presentes fue utilizado para obtener esta información, y en base a eso se determinará o no la licitud de este medio de prueba que puede ser utilizado el día de mañana, sin perjuicio de que si una de las personas que estuvo presente ayer declaró y hubiese reconocido hecho, hubiese portado antecedentes, a mi juicio esto entra en el ámbito del descubrimiento inevitable, o de la prueba independiente, más que nada, del concepto de prueba independiente que permite la utilización de antecedentes que se obtenga a partir de una prueba ilícita. Por lo tanto, yo veo altamente poco probable de que, si esto tiene éxito, que ojalá que lo tenga, pero si tiene éxito, esta prueba no pueda ser utilizada el día de mañana. Creo que es complejo, que no. Jorge Fuente Alba, perdón, si Jorge Fuente Alba escribe y dice: felicitaciones a Andrés Cruz por sus valientes opiniones. Qué bueno. No sé si. Muchas gracias, don Jorge. No sé si felicitarme, pero muchas gracias. Oye, no, fíjate que yo estoy estoy esperando que, ¿cómo se llama?, el alcalde emita su opinión. Quería decir que a mí me impactó muchísimo el haber escuchado los audios. Leí el artículo completo 2 veces, escuchamos aquí en Buena Costumbre varias veces el audio, lo pusimos al aire. A mí me impactó, o sea, y creo, y yo tengo la esperanza que esto signifique lo contrario a que describió muy bien Henry Campos, en el sentido de un aprendizaje. Ahora, ¿cómo poder ponerle coto cuando efectivamente parece que es algo cultural? Porque lo dice bien Andrés, hay empresarios que tienen el dinero para corromper y hay abogados que están disponibles para hacer el acto de corrupción, y habrá algún funcionario también que está disponible a ser un funcionario corrupto. Pero es tremendo eso. Pero es que así es. ¿Por qué estamos en la... Mira todo lo que hemos constatado en los medios de comunicación ahora último, y todo lo que ha ocurrido en el pasado, y todo lo que no sabemos, que es muchísimo lo que no sabemos, porque muy bien lo ilustró Henry, porque finalmente las cadenas de corrupción han funcionado de manera adecuada o aceptable para quienes intervienen en esto. A la gente no le gusta que la descubran corrompiendo y corrompiéndose. Por lo tanto, hacen lo posible porque esto se desenvuelva en la clandestinidad. Esto es parte de un problema que tenemos, que es, a mi juicio, esa es mi opinión, que es de carácter endémico, de formación valórica. Cuando uno cree que el tener posesión de cosas te hace mejor que el de al lado, y no convivir con el de al lado, obviamente terminamos en contextos como el que estamos viviendo. Alcalde, ¿alguna reflexión final en el término del programa? Yo solo decir que Andrés tiene mucha razón con respecto a que a lo mejor no pueda ser ocupado en juicio este audio, pero esperemos quién grita primero,
porque en definitiva está la delación compensada y a raíz de esto alguien puede salir a gritar primero precisamente para llegar a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica o llegar a un acuerdo con el Ministerio Público a efectos de bajar las penas del delito que se está cometiendo. Entonces, esto a lo mejor es la punta del iceberg de lo que puede estallar, más allá de si se puede o no ocupar el audio en juicio. Muchas gracias a ambos por haber comparecido esta mañana a los estelares de Buena Costumbre los días jueves, que son los estelares de los estelares. Muchas gracias. Que tengan un muy buen jueves. Listo, que estén súper bien. Un abrazo Nos a vemos. todas y todos. Nos estamos Cuídese, viendo. don Henry. Sí. No abra ninguna puerta, don Henry, por mucho que nos ofrezcan cosas. Hasta luego, nos vemos. Hasta Chao. pronto. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.